Bueno, bienvenidos a Domingos de Autoría. Para quien no conozca el proyecto, explicamos un poquito qué es Domingos de Autoría. Es un proyecto que llevamos 3 años trabajando en el Teatro Guiniguada, en el cual intentamos acercar lo que son géneros y estilos a público. Hacemos encuentros, eventos y durante el periodo de pandemia hemos optado por este formato, que es un formato digital de entrevistas para poder seguir haciendo esta actividad. También comentaros que esta será la última ocasión que se va a hacer solo en formato digital. Ya el próximo domingo de autoría, que será el próximo domingo, ya lo haremos en un formato mixto, en el cual tendremos parte presencial y parte online. Eso quiere decir que todas las personas que nos estén viendo ahora mismo y quieran acercarse el domingo que viene al Teatro Guiniguada y compartir una parte práctica con artistas que vayan a ser invitados, en este caso Israel Reyes, podrán acercarse y podamos hacer esta actividad de esa forma semipresencial. Deciros que este proyecto sale del Gobierno de Canarias, Teatro Guiniguada y Fundación SGAE, que llevamos esos 3 años trabajando y bueno, y ahora estamos en este periodo de adaptación. En este caso, hoy vamos a hablar de la dirección artística y dirección escénica de dos miembros de la plataforma de laboratorio escénico, a quienes le damos la bienvenida, que son Jonathan Rodríguez y Osvaldo Bordón. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Si os parece, antes de empezar, voy a empezar con una breve introducción sobre el laboratorio escénico y después sobre ustedes, y empezamos directamente con el encuentro. Claro. Laboratorio Escénico es una plataforma que trabaja en el diseño y la creación de espectáculos interdisciplinares en el campo de las artes escénicas y la música, así como en la formación personal y artística de las diferentes personas a través del aprendizaje holístico y experimental. El cine, el teatro, la danza, la música, el diseño gráfico, la fotografía, el vídeo, son lenguajes que desde el laboratorio escénico se utilizan para presentar y crear diferentes proyectos artísticos y plasmar unos procesos que dan unos resultados en el ámbito de la música y de la cultura en general de calado más que permanente. Dos de sus principales exponentes son Jonathan Rodríguez y Osvaldo Bordón, nuestros invitados de hoy. Y bueno, brevemente hablaremos sobre Jonathan, que es músico especializado en percusión, música de raíz, pero también es compositor, diseñador gráfico, videocreador, fotógrafo, director artístico de espectáculos interdisciplinares, lo que le ha llevado a desarrollarse profesionalmente en muchos lugares del mundo. Con su perfil multidisciplinar ha creado y dirigido varios espectáculos, lo último ya en el marco del laboratorio escénico, de los cuales vamos a hablar hoy. Osvaldo Bordón es filólogo y profesor de secundaria y bachillerato. Ha sido director escénico y co-creador de muchos montajes teatrales y también narrador oral. Además, tiene más de 20 años de experiencia teatral en centro educativo y todo ello lleva a ser creador dentro del laboratorio escénico del laboratorio teatro terapéutico, que es uno de los proyectos también seña de identidad de la parte formativa que desarrollan dentro del laboratorio escénico. Así que, sin más, vamos a empezar con una cuestión muy sencilla, pero que creo que seguro que orienta a quienes tienen curiosidad por lo que es la creación de espectáculos. La pregunta primera que os voy a hacer es, ¿fue un objetivo a alcanzar desde el principio o la vida os ha llevado aquí, a la parte de creación artística? ¿Quieres hablar? Bueno, pues empiezo yo. Realmente nos encontramos, nosotros los dos somos tejineros, somos el pueblo de Tejina, nos conocemos de toda la vida, de vernos por las calles, ¿no? Yo decía, ¿quién será ese personaje? Cuando no tenía ni idea de quién era. Hasta que coincidimos en un proyecto común en el que empezamos ya a mezclar varias disciplinas, como tú bien decías antes, ¿no? Tanto la música en este caso con la narración oral, ¿no? Y realmente a partir de ahí fue cuando empezó a crecer todo esto, ¿no? Fue una idea que tuvimos en ese momento y de encontrar, pusimos como meta encontrar como mínimo un espacio donde poder trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Y realmente ahora estamos en esa tesitura en que hemos conseguido un espacio, un lugar de creación que es el laboratorio escénico, que tiene una sede física en La Laguna,
con oficinas y una sala de trabajo medianamente equipada que nos permite llevar a cabo todos los proyectos que se nos están ocurriendo. Así que en principio empezó como una casualidad casi y se convirtió en un sueño alcanzado, ¿no? Y estamos en ese lugar ahora mismo. De aquí vamos a ver qué nos dé para el futuro también, porque no es estable. Claro. En ese punto interesante, porque nosotros la formación que habla Jonathan, después nosotros generamos lo que se llamaban los portadores de sueños, eran cuentos musicados. Entonces, a partir de ahí, como compartíamos mucho tiempo, hablábamos muchas cosas, ¿no? Entonces, toda esa inquietud creativa, y siempre teníamos en mente, ¿no?, encontrar un momento de nuestras vidas en el que pudiéramos, ¿no?, crear de una manera más libre, sin ese yugo, ¿no?, de la presión de que no haya recursos. Entonces, no hemos buscado la vida, y como por ahora nos llevamos muy bien. Y no, tenemos un código muy compartido. Sabemos los roles, sabemos hasta dónde uno llega, dónde tenemos nuestras carencias, por supuesto. Y desde ahí nos nutrimos, ¿no? En ese sentido es un regalo, sinceramente, ¿no? Digamos, yo no sé cuántos años, pero por lo menos unos 20. Y hemos estado en diferentes proyectos y siempre hemos estado acompañándonos. Y por ahora, pues, hay que estar agradecidos, sinceramente, en el Laboratorio Escénico de La Laguna, donde lo tenemos. Es un regalazo, y sobre todo la aceptación de la gente que acude allí por diferentes motivos. Entonces, aquí estamos en esta actitud, digamos, ¿no? Pues sí, y además el trabajo que comentáis es un trabajo completamente integrador, en el cual todas las piezas están siempre muy bien engarzadas, y precisamente por ahí es por donde vamos a empezar a preguntar, porque hay un montón de cuestiones, de dudas, que estoy seguro que a las personas que nos están viendo ahora mismo les pueden interesar, y os voy a lanzar unas cuantas preguntas que van justo por esa línea, porque siempre surge la duda, ¿no? Oye, ¿esto cómo surge de repente? ¿Cómo de repente estas personas empiezan a trabajar, surgen a partir de un proyecto, se conocían por tejina de verse por la calle, o cómo aparece, ¿no? Y a veces eso es curioso. Yo no le caía bien a Jonathan, ¿eh? Sí. Es verdad, yo no veía paciencia, cito personal. Por eso somos diferentes en las calles y estudiamos en el colegio. Entonces está el colegio de Princesa, que es el de la zona de abajo, y el de San Bartolomé. Sí, sí. Y el de arriba es más tradicional, y el de arriba el de abajo era más progre. Entonces, ahí está. Bueno, pero no vamos a entrar en los conflictos. ¿No? Una anécdota, ¿vale? Total. Jonathan, a ti te hemos visto bailar prácticamente en el escenario. Osvaldo, la dramaturgia y las puestas en escena son una gran seña de identidad del laboratorio escénico. Cuando salimos de ver uno de vuestros espectáculos como Ángaro o Pieles, la pregunta es, ¿cómo han podido crear esta maravilla? Nos gustaría saber qué destacarían de todo este proceso creativo, cómo se le ocurre estas ideas brillantes, un canto tradicional canario que evoluciona y se convierte en mayúmana con la misma emoción y principio, es decir, y salvando las diferencias, pero esa parte actual, viva, fresca, que se acerca a un público contemporáneo con instrumentos de percusión que de repente son inspirados en utensilios tradicionales, ¿no? El clima que se crea en el escenario es único, es una seña de identidad vuestra que la habéis conseguido acuñar, y el público reacciona como reacciona por el trabajo que desarrolláis y de la forma que lo hacéis. Por favor, cuéntenos cómo llegan a esta idea a su cabeza y cómo logran plasmarla. Bueno, realmente es una de esas alegrías que te brinda la vida, ¿no? Que es fruto de muchas cosas que van surgiendo, ¿no? No fue una búsqueda directa de un espectáculo que trabajáramos con la música de raíz, ni que tuviera una puesta en escena determinada, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el proceso que hemos vivido personalmente en torno al arte en general. Yo desde muchos años, desde que empecé con el tema de la percusión, bueno, que empecé con unas orquestas de merengue y cumbia y tal, en mis inicios, desde que pude encauzar, ¿no?, cuál era mi camino dentro de la música, dentro de la percusión, que eran las músicas populares, músicas de raíz, las percusiones étnicas,
empecé a trabajar con proyectos en Canarias que desarrollaran su trabajo por esa vertiente, ¿no? Trabajé en alguna ocasión con sabandeños, pero bueno, estuve muchos años con Non Trubada, trabajé con Cali Fernández, Juan Carlos Martín, con gente que está vinculada siempre a esta parte, ¿no?, de la música en Canarias, ¿no? Creé varios espectáculos, o co-creé, porque fueron no espectáculos, sino grupos que trabajaban de alguna forma con la música tradicional, como fue Siembra en su momento, Zafra, que fue otro de los grupos también que un poco fue funcionando por ahí de manera fluida, ¿no? Me fui entrando por ese lado, pero fíjate qué curioso que fue, tuve que salir fuera a reconocer otras músicas étnicas de otros pueblos para poder llegar a entender qué coño estaba pasando con nuestra música, ¿no? O la parte, por lo menos la parte que tiene que ver con los ritmos tradicionales, ¿no?, que es la parte que yo toco directamente. Todo ese proceso, que ha durado varios años, pues ha llevado a que el espectáculo o la compañía Pieles, que es nuestro buque insignia, por llamarlo de alguna forma, trabaje con eso, ¿no? Con esa música de raíz, ¿no? Y la música de raíz tradicional de Canarias. Yo nunca he sido folclorista, no he estado vinculado directamente con el folclore, no soy de formación folclórica tradicional, pero sí me ha interesado como música tradicional de un pueblo determinado, que en este caso es el mío, como me ha interesado otros pueblos del planeta, ¿no? Es cierto que me he nutrido de la compañía en ese sentido, porque sí que hay gente dentro de la compañía que se ha formado en el folclore tradicional. Entonces, esa unión musicalmente la ha propiciado en sí todos los miembros de la compañía, ¿no? No puedo ponerme el mérito de la parte musical yo solo, porque es una suma de 12 o 13 personas que estamos sobre el escenario, ¿no?, en el ámbito artístico musical, sin sumar los diseños de luces y de sonido y la puesta en escena de Osvaldo, ¿no? Esa es la parte musical de la que yo puedo hablar, y yo creo que Osvaldo tendría que hablar de la parte de la puesta en escena de todo ese material. En ese sentido, hay como dos máximas, ¿no? Una que es el concepto del viaje emocional. Es importante que la gente que vaya allí se emocione, en el amplio sentido de la palabra. Y para ello, pues, utilizamos todos los elementos, todos los lenguajes teatrales o escénicos que tenemos, desde una transición adecuada, desde una iluminación adecuada, un vestuario adecuado, un cambio, una rejudería interna, de una manera natural, fluida, ¿no? Eso es importante, ahí tiene que emocionar. Después puede gustar más o menos, puedes tener un tema, una parte, y verlo como algo integral, como un viaje emocional a través de todo lo que Jonathan acaba de contar, ¿no? Y después hay otro elemento indispensable, ¿no?, que es esa sensación de atemporalidad, de que puede suceder en cualquier lugar del mundo, para cualquier persona, ¿no? Y es desde aquí que podemos ofrecer al mundo, como nos pasaba en Jameo cuando estuvimos varios tiempos, unos años largos, estuvimos así dos. Entonces, que vea gente de diferentes lugares del mundo y la sensación en el público sea similar. Que no importa si eres de Noruega, si eres de Alemania o si eres de cualquier país, y que confluya con gente que iba a vernos, ¿no? Entonces, esos dos elementos, y más cosas, obviamente, pero inicialmente esas dos cosas son cruciales. Y después la tercera es que el grupo, la compañía, la parte humana, es decir, hay una máxima nuestra que es buenas personas. Si no somos buenas personas, por mucho artista o capacidad artística que tenga, nosotros lo decimos, no nos sirve. Entonces, la compañía son buenas personas. Eso es el trabajo del cuidado, el cuidado personal, ¿no? Entonces, hay un cuidado a todos los niveles, creamos las condiciones favorables, tanto en ensayo, en escucha del otro. Entonces, desde ahí nos movemos y es más fácil, ¿no? Y después, obviamente, hay otros factores que ya iremos hablando, pero... Sí, bueno, uno de los factores también que yo creo que es importante es el reciclado también al que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Tanto él como yo llevamos muchos años en esta profesión de una manera u otra, ¿no? Y no quedarte estancado es súper importante, ¿vale?
el público siempre es nuevo, se regenera, ¿no? Aunque sigues teniendo tu público de toda la vida, pero siempre está entrando público nuevo y el público nuevo necesita otro tipo de estímulos, ¿no? Ahora estamos acostumbrados, estamos en la era digital, por ejemplo, y estamos acostumbrados a la multitarea, a que nos entre información por diversos canales a un mismo tiempo, ¿no? Antes, yo recuerdo hace años, por ejemplo, que me bastaba con sentarme a escuchar un cantautor con una guitarra. Era un concierto pleno, incluso, ¿no? Era pleno, no había nada mejor para mí, ¿no? Yo ahora me aburro con eso, ¿sabes? Y tiene que ver con estar pisando el presente en cada momento, ¿no? Ahora mismo es necesario, yo creo que compartimos esa visión, que es necesario estimular al público y a los propios artistas no mucho, pero sí con diferentes canales, ¿no? Como puede ser el canal visual, el canal auditivo, no sé, que te entre la emoción por los poros. Es un poco lo que venía hablando, pero trabajar con todas esas materias, hacer como una especie de potaje que lo incluya todo, ¿no? Yo creo que eso es importante y es uno de los éxitos del laboratorio escénico en ese sentido. Sí, además, justo lo que estáis explicando, ¿no? Es decir, la capacidad de poder actualizar no solo el lenguaje, sino el contenido, ¿no? Es decir, cuando de repente cogéis una pieza agraria y la convertís de repente en un elemento percutivo, ¿no? Sí. Y le busca sonido y dice, pero ¿cómo suena eso? Es decir, qué pasada como de repente la tradición se convierte encima en algo completamente contemporáneo y con una visión actual, entretenida y sobre todo con lo que estaba diciendo Waldo, ¿no? Es decir, con esa capacidad de emocionar, ¿no? Ese enganche que tiene vuestro sello, que ya es único. Ya cuando va a ver, sabes lo que va a ver y sabes que va a haber algo de muchísima calidad, muy bien trabajado, muy bien investigado, que también hay un trabajo que se ve, ¿no? De investigación, de trabajo, de investigación, pero física, investigación documental, es decir, tiene ahí un trabajo súper interesante, ¿no? Sí. Y bueno, es vuestro sello, es decir, habéis conseguido algo que es realmente complicado, ¿no? Es importante en ese sentido el concepto de laboratorio que viene al caso, ¿no? Laboratorio escénico, porque hay una parte desde la experiencia. Nosotros, desde la experiencia, hay una propuesta, se vuelca, ¿no? Y desde ahí se trabaja y desde ahí se investiga. Y entonces aprendemos a soltar. En el que el ego se retira a un lado y lo que buscamos es un bien común. Y si hay una música determinada o hay un momento determinado, yo le puedo decir, necesitamos que pase algo aquí. Musicalmente es posible. Yo, por ejemplo, siempre le pregunto a él, digo, ¿es posible hacer esto musicalmente? Y desde ahí trabajamos, ¿no? O esto sobra, esto no puede ser, es interesante, pero no cabe, no podemos llegar hasta ahí. Entonces, eso es muy relevante en nosotros, ¿no? Y desde la experiencia. Y como decía, también la compañía, esa apertura que todo el mundo tiene la capacidad de mostrar cómo lo ve, ¿de acuerdo? Obviamente hay unos roles que son necesarios para un poco economizar y sobre todo para dinamizar el proceso, pero somos personas que escuchamos bastante en ese sentido, ¿no? Y es enriquecedor, ¿no? Sí, hay también un punto que juega a nuestro favor, que es que estamos trabajando con un linaje, quiero decir. Quieras o no, hay un sentimiento de pertenencia que existe en todo el mundo, en este caso en Canarias, que cuando escuchas música en su tierra, automáticamente te conecta, quieras o no. Más, menos, lo que sea, pero por lo menos se abre un vínculo que tiene que ver con eso que hablaba, ¿no? con un sentimiento de pertenencia que tanto necesitamos, ¿no? De sentirnos ubicados en un lugar determinado, en este caso es un archipiélago. Y después también todo lo que tú hablabas antes, que comentabas de cómo coger elementos cotidianos y convertirlos en instrumentos musicales, que además fue nuestro primer paso con Canto al Trabajo, el primer espectáculo. Es que realmente siempre ha sido así, no hemos descubierto nada. O sea, la música ha formado parte del trabajo todo el rato, todo el rato.
sirve para crear un ritmo que te permita ejecutar y que te permita cansarte menos en las labores. Todo eso ha funcionado en todas las culturas del mundo, ¿no? Entonces, lo único que hemos hecho simplemente es rescatar como pequeños cantos de trabajo de nuestra tierra y llevarlos al escenario de una manera determinada, con todos estos elementos que hemos hablado. Pero realmente eso ya estaba construido, ¿no? Y realmente era así, en verdad era así, ¿no? Pasa que lo estamos colocando en otro contexto, más artístico, pero realmente hay un mérito que ni siquiera es nuestro, ¿no? O sea, yo siempre, que nos preguntan por Canto al Trabajo, cómo nació, en este caso, la compañía, y su primer espectáculo, digo que fue una cosa que surgió sin querer casi, sin darnos cuenta. Cogimos varios elementos, porque tendremos una sensibilidad determinada para elegirlos, pero realmente son cosas que ya estaban construidas, ¿no? Y lo que hemos hecho es, pues, unirlos, trabajando en esa línea de sentimiento de pertenencia de que te hablaba, con el vínculo emocional, con nuestro linaje, con la música, con nuestros padres, abuelos, y son elementos que es como tienes buenos elementos, buenos ingredientes, te va a salir una receta, la tienes que cagar mucho para que te salga mal, ¿no? O sea que tampoco el mérito todo es nuestro, ¿no? Y hay elementos que son muy buenos por sí solos. Voy a hacer una consulta para ver si me lo podéis aclarar. En 2014 es cuando el gobierno de Canarias... Voy a abrir la Wikipedia, pero... En el 2014 creo que es cuando el gobierno de Canarias os encarga para el Día de Canarias Canto al Trabajo. ¿Es correcto para el Día de Canarias? ¿Fue así? Es correcto, sí. De ahí casi que fue... Bueno, hay un antecedente que es en 2011 que hicimos algo parecido, pero sí, realmente en 2014 fue cuando surgió Para el Día de Canarias, ¿no? El Día de Canarias, exactamente, para la entrega de premios. Y hicimos lo que fue la base de lo que luego fue Canto al Trabajo. Fue un espectáculo pequeño de 20 minutos y ya trabajamos con todos estos elementos que estamos comentando y que realmente a partir de ahí a partir de la respuesta que vimos del público, decidimos consolidarnos como compañía con toda la gente que estaba en el escenario y luego se fueron sumando más y crear el primer espectáculo entero que fue Canto al Trabajo, que se estrenó en el Teatro Guimera el 26 de mayo del siguiente año. Tuvimos todo ese año para prepararlo y bueno, fue un éxito rotundo. O sea, yo lo recuerdo como uno de los días más emocionalmente más potentes en mi vida, ¿no? Porque se llenó el teatro y cuando terminó la ovación fue una cosa tan loca, ¿sabes? Que salimos de allí y decimos, ¿qué pasó? Algo había pasado, ¿no? Y lo que pasó que fue el principio de toda nuestra línea de trabajo, ¿no? Que tantas alegrías nos ha dado. ¿Cuántas representaciones habéis tenido con este espectáculo? Pues yo creo que andamos en general sobre las 200 funciones. Sí. Está bastante bien. Está súper bien. A ver qué espectáculo, vamos, está muy bien. Y sobre todo un espectáculo, que es lo que estamos hablando, un espectáculo de mediano gran formato, con 12 componentes, un equipo detrás. Tienes razón. Potente, la verdad. Sí, es un hándicap en muchas ocasiones, ¿no? El equipo sea tan grande, ¿no? Pero bueno, lo salvamos como mejor podemos siempre. Peleamos porque estemos todos en todo momento. Incluso hemos creado un espectáculo más visceral, más cercano, que es piel con piel, que no es un espectáculo, realmente es un concierto, con un contexto más acústico, ¿no? Y más de tú a tú con el público. Y estamos todos. Pensamos en hacer algo más pequeño para poder entrar y dijimos, ¿cómo? Es que esto no se concibe de otra manera. Estamos todos, porque eso es realmente pieles, es esto. Pieles no son 4 de 12. Son 12 de 12, más todo el equipo técnico y de producción que hay detrás, obviamente. Y además, después de todo esto, hicieron un crowdfunding para sacar el disco, ¿no? Sí,
Que no ¿Y la vamos a experiencia volver cómo fue? ya no lo hacemos más. La... Me volví A ver, loco pues en la cuenten. cabeza. ¿Qué pasó? Nada, lo conseguimos. Hicimos el crowdfunding, salió el disco, hicimos un libro disco en el que hay está toda la historia de nuestro primer espectáculo, Canto al Trabajo, en 2 idiomas, en español y en inglés, con la música. Y bueno, y lo vendimos todo. Pero es una locura, ¿eh? Lo del crowdfunding, esto es una ayuda porque la gente de verdad te permite llevar a cabo el proyecto, sacarlo a la luz, pero es una locura bastante potente. Quiero decir, estar atendiendo todos los correos y mandando aquí los libros, no sé qué, las camisetas, las baquetas, porque además era nuestra primera vez haciendo un crowdfunding y queríamos regalar de todo. Y eso fue una locura. Pero estamos súper agradecidos al público porque, vamos, no costó nada. Lo hicimos, la gente se volcó, ¿no? Directamente. Y eso nos permitió hacerlo. El próximo ya lo vamos a hacer autofinanciado. Como si Después justo de ese trabajo vendría Ángaro, ¿no? Con Pieles, con un elenco parecido al de Canto al Trabajo. Sabemos que Ángaro fue también seleccionado en convocatoria pública para ser residente en Los Jameos del Agua de Lanzarote. ¿Cuándo lo crearon? ¿Fue pensado para Los Jameos del Agua? Después, si fue pensado, tendrían que hacer una adaptación. ¿Cómo hicieron la adaptación? ¿Cómo se plantearon todo ese proceso? En ese sentido, yo aparecí ahí, ¿no? Yo los conocía, pero cuando yo aparecí fue en Ángaro. Bueno. Había estado antes, pero bueno. Y fue una cosa que nos ayudó mucho, ¿no? Fue porque uno de los cantantes, José Félix, ¿no? Por motivos determinados, personales, no podía, ¿no? Formar parte de, ¿no? Y eso creo yo que nos sirvió para hacer un movimiento en relación a los músicos, fue traer a los músicos hacia adelante y empezar a moverlos y a darle un valor a cada uno de ellos, ¿no? Trabajar la parte versátil, porque yo creo que es una de las grandes características de todos los integrantes, y entonces que todos tuvieran ese protagonismo, no solo los cantantes, sino que todos, ¿no? Y es por eso traemos a los percusionistas hacia adelante, todo al violín, todos hacia adelante, ¿no? El piano no podemos traerlo para adelante. hasta que tengamos una plataforma, le pongamos algo a Jerez para moverlo, ya estamos en ello, ¿no? Pero, y era un ruido de energía, porque era para que la energía femenina está presente con las chicas y conectarse pues también los hombres y sumar todo y trabajar el concepto de tribu es importante, la tribu, ¿no? En un sentido más simbólico, vamos a llamarlo, y eso nos ayudó porque la cueva de Jameo otra cosa no es. Ya, con lo que preguntaba sí estaba hecho. Esto para eso. Estuvo hecho para Jameo. Y se Claro. cosas. Sí, siempre. Y cuando lo adaptaron para después tenerlo en teatros convencionales, en espacios. ¿Hicieron una adaptación? Eso era lo que te iba a comentar. Ya últimamente, en todas las cosas que estamos creando, hacemos como 2 versiones directamente. En el momento de la creación es lo más versátil y lo más inteligente, por lo menos nosotros hemos entendido que así es, ¿no? Porque con un solo proceso tienes las posibilidades, esto sí porque estaba hecho expresamente para la cueva de los Jameos, pero automáticamente lo adaptamos a teatros y espacios al aire libre. Y ya lo estamos haciendo con todos los proyectos, porque al fin y al cabo muchos de los escenarios en los que trabajamos en Canarias son al aire libre. Y por eso es importante, ¿no? El trabajo de la parte técnica, ¿no? La iluminación y sonido. Nosotros los concebimos como artistas y forman parte del proceso. Entonces, toda la parte de iluminación, pues buscar, ¿no? En lo posible mantener eso que se gana con la iluminación, al igual que con el sonido, ¿no? Es como, eso también son cosas claves. Entonces, ahí está también el trabajo, ¿no? De que esté en el exterior, pero tenga la sensación, en cierto modo, de que estás en un teatro. No es igual, obviamente, porque no se mueve, pero se intenta, en lo posible, que todos esos elementos estén presentes siempre, ¿no? Sí, ¿no? Toda la parte técnica es crucial. Sí, además son unos elementos fundamentales dentro de los espectáculos. Por ejemplo, la ausencia de microfonía y cables en los escenarios, por ejemplo, para un espectáculo musical eso fue un reto
bastante potente. Lo sé. Lo sé. Y en ese sentido tenemos que agradecer a Ubaldo Pérez y a Jonás García, que son los diseñadores de sonido. O sea, cómo se vuelven locos cada vez que le decimos, mira esto, pero se tiene que mover de aquí a allá, tiene que venir hasta acá, y aquí tienes que coger esto, luego lo otro, y un mismo micro recoge 7 instrumentos musicales distintos y siempre tiene que sonar bien. Y no se pueden ver los cables, ni puede haber no sé qué. Ese es nuestro rollo, porque para nosotros es fácil decirlo, pero los que realmente se vuelven locos son ellos, y lo consiguen. Y es bastante complejo, porque muchas veces cuando trabajáis, y más con 200 bolos que habéis comentado, os encontráis con el problema de que muchas veces llegáis a los espacios, solicitáis una serie de condiciones técnicas, los espacios no tienen esas condiciones, y ahí los técnicos tienen que buscar soluciones en muchísimas ocasiones, y se encuentran que a veces no es exactamente lo que se pide, sino lo que hay en el espacio, ¿cierto? Sí, sí, en ese sentido, perdona, Dimas, que es nuestro jefe técnico, también se echa sus buenas peleas, ¿no? Y hemos tenido que hacernos acopio de una gran parte de equipo técnico, ¿no? Para que todo esto se disuelva cada vez que vamos a los espacios escénicos, eso que tú estás comentando. Siempre hay cosas bueno, no siempre, pero muchas veces hay determinadas cosas que no es fácil encontrarlas. Hemos tenido que hacernos con ese material porque es un espectáculo tan ecléctico, o todos los espectáculos de pieles en ese sentido, pero tienen necesidades muy concretas de sonido y de iluminación, y hemos tenido que hacernos cargo, ¿no? Por eso. Claro. Sí. Porque hay cosas que son innegociables, en cierto modo, ¿no? Claro. Hay una palabra que nos utiliza mucho, el concepto de digno, ¿no? Entonces, el espectáculo siempre tiene que ser digno, ¿no? Digno para quien lo hace y digno para quien lo recibe. Y esa dignidad y herramientas que sí o sí, es como cuando estamos con Dimas, pues si no podemos tener 3 calles, pues de esas 3 calles, ¿qué calle sí o sí tenemos que? Pues una. Hay como buscar cuántos cenitales podemos, si no podemos un cenital, un PC, pues si es yo sé, le ponemos cualquier foco, ponemos un vasito. Hay cosas como que son indispensables. Y claro, cuando no podemos, como dice Jonathan, pues tenemos que poner a nosotros, pero no pasa nada, siempre pensando en el bien colectivo, no solo nuestro, sino también. Por supuesto, y en la calidad del producto, que es fundamental, que es lo que siempre decimos. Y es para sostenerlo, porque sí, si no, al final efectivamente. Es una mentira. Y al final, y todos ganamos con eso está clarísimo. Eso es así. Es más, con el éxito que habéis tenido con las 2 primeras producciones, os viene una demanda por parte del público de tener que hacer una adaptación, que es lo que surge entonces en Piel con Piel. Me gustaría que hablarais un poquito de Piel con Piel y que hablarais un poquito de a qué público va orientado y por qué surge, ¿no? El que es el que habla en Piel con Piel. Bueno, realmente lo que antes comenté, pues, una pequeña introducción hice sobre lo que era Piel con Piel, ¿no? Realmente nació por una necesidad, ¿no? de nuestra casi, de explicar qué estamos haciendo, quiénes somos, qué hacemos ahí, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto, ¿no? Porque en los otros espectáculos salimos al escenario, ejecutamos y nos vamos. No hay una unión con el público en un plano determinado, sí en otros, pero en un plano determinado no, que es la parte más humana, más cercana, ¿no? En esa parte que abandonas el personaje y eres la persona, ¿no? Entonces, desde ahí nació Piel con Piel, y aprovechamos este espectáculo para contar cómo hemos construido la música de nuestros 2 espectáculos anteriores, ¿no? Entonces, el repertorio suele variar, el de Piel con Piel, pero siempre es rescatando música tanto de Canto al Trabajo como de Ángaro, ¿no? Y contamos de dónde viene la música, con qué la hemos fusionado, por qué elementos hemos usado, ¿no? Tiene una parte didáctica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y también nos permite estar más en contacto con el público, ¿no? Rompemos la cuarta pared y hablamos con ellos, ¿no? Integramos, somos personas, no somos encima del escenario, ¿no? Surge de esa necesidad, que yo creo que ha sido más nuestra que del público.
aunque el feedback es que también allí se necesitaba, ¿no? Yendo dice, coño, qué chachi, que nos cuenten de dónde viene, porque claro, como también usamos elementos tan extraños, tanto como aperos de labranza, como decías antes, elementos cotidianos o instrumentos musicales de otras culturas del mundo. O sea, la gente tiene curiosidad, pero sacamos cosas y dice, pero esto qué coño es, pero esto cómo suena así, ¿no? Y esa necesidad de saber y de comunicar es lo que sostiene el espectáculo, el concierto de piel con piel. Ahí también yo creo que hay un elemento esencial que es la parte del trabajo de investigación. La creación de los espectáculos lleva mucho tiempo detrás. La gente ve ahí, pero estamos hablando de años, ¿no? Porque hay un trabajo de investigar, de componer, ¿no? Y es verdad que después nosotros ya lo buscamos todo con la compañía, pero hay un trabajo grande. Entonces es interesante porque ahí se descubre todo, ¿no? Es decir, como no hay magia, no hay, como yo digo, rayo divino, ¿no? Hay un trabajo, hay una dirección, hay una propuesta, hay un riesgo consciente, es decir, nos atrevemos a mezclar esto y esto, y eso es importante, siempre, siempre respetando las fuentes, el origen siempre, no desvirtuando nunca la esencia de lo que se hace, ¿no? Y desde ahí, pues, le pones elementos, ¿no? Esa parte como más heterodoxa, ¿no? Y es importante, y Piel Piel, yo creo que lo permite, porque la gente es como, ¡ay, qué interesante!, ¿no? Bueno, es como, yo creo que cala bastante, ¿no? Sí, ha gustado mucho. Y además eso, Osvaldo, tiene que ver más justo con la parte pedagógica y divulgativa. Es decir, esa parte precisamente que tú trabajas más dentro de la compañía, que tiene que ver todo con la parte de situación de aprendizaje, de transversalidad con el currículum académico, es decir, todo lo que puedes trabajar de repente de contenido didáctico, ¿no? Es justo tu fuerte, ¿no? La parte más... Pero también en el sentido adulto, hay como que la gente va disfruta y como aprendes, con un 2x1, ¿no? Piel con piel es como un 2x1, ¿no? Estuvo genial y bueno, encima me entero de esto, ¿no? Y lo llevas a otros lugares, a otros estilos, ¿no? Piezas musicales específicas, ¿no? De trabajo, no sé. Sí, y de ahí ha surgido la línea que él comenta también, que de hecho la hemos desarrollado en Guiniguada con ustedes. Sí, esa es una parte también muy bonita, ¿no? Del proyecto, ¿no? Compartir todo ese conocimiento y nuestras experiencias con los pibes, ¿no? Lo hemos hecho un par de años y ha sido maravilloso. Es fundamental la formación de público en el aula, es fundamental. Si no trabajamos el público en el aula y no le damos los códigos de lenguaje, después es complicado crear público. Es decir, es una herramienta fantástica. Nosotros cuando tuvimos mi aula en un escenario y pudimos trabajar con vuestro proyecto, particularmente como director del teatro, estuvo fantástico, impecable. Es decir, es justo la línea en la que nosotros queríamos trabajar y ustedes subieron incluso un peldaño más. Estuvo fantástico. A nivel pedagógico, la valoración fue... Tenemos varios elementos que juegan a favor, que casi la mitad de la compañía son profes. Claro. Es su lenguaje cotidiano, diario. Y luego está la creación de las situaciones de aprendizaje, ¿no? Que son la metodología que usamos dentro del proceso didáctico, ¿no? Que eso es mérito de nadie más que de Osvaldo. Y después lo importante ahí también es, que eso también hay un mérito, ¿no? Porque es de recibo, ¿no? Que es atreverse a llevar a los centros a trabajar con los chicos y con las chicas cosas concretas, de verdad, aplicable, y que eso después vaya al teatro y que el público se sienta partícipe de verdad, es decir, yo puedo hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? También esa línea que ustedes han abierto por ahí y que nosotros nos hemos sumado gustosamente. Entonces, claro, cuando llegan allí ya te conocen, ya los conocen, ya quieren, yo quiero eso, ¿no? No es, ¿qué son pieles? ¿Dónde nace pieles? Pieles no, yo soy capaz de crear un patrón rítmico, ¿no? Claro. Yo soy capaz, ¿no? Y obviamente se adecua y lo incorpora. Eso es importante. Después, obviamente, está toda la parte más al final, de Teatro Forum, etc. Pero, o crear una copla, por ejemplo. Imagínate un niño, una niña, un chico de 12 años, crea una copla y está en el público y dice, ¿eso que está cantando ahí esa chica o ese chico? O lo crearon entre varios. Es un regalazo.
Eso yo creo que es importante. Yo siempre abogo por la parte pedagógica, pero tenemos que hacerlo desde ahí. Lo otro, si no, se vuelve en imagen, en apariencia, ¿no? Claro que es más costoso a todos los niveles, porque lo es, económico, recursos, energía, pero es que ahí donde está el público nuevo, de verdad, donde hay que apostar por el público, ¿no? Por el nuevo espectador, ¿no? ¿Okay? Pues la propuesta fue de ustedes, o sea que tampoco va a ser todo el mérito nuestro. Por eso que No, pero bueno, pero vamos, que cuando tú lanzas una propuesta y está bien recibida y se adapta, y no solo se adapta, sino que enriquece a la propuesta inicial, nosotros podemos proponer, pero tiene que haber por la otra parte un trabajo de involucración y de entendimiento de cuál es el objetivo y a dónde se quiere llegar, ¿no? Funciona muy bien. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Otra cuestión os iba a preguntar sobre la participación del centenario de César Manrique. ¿Participaron? ¿A qué nivel? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues realmente fue una cosa que nos cayó casi de rebote, porque desde Multitrack nos ofrecieron hacer el espectáculo, ¿no? En conmemoración del nacimiento de César Manrique. Y vamos, fue una cosa que cayó de rebote, te digo, porque tuvimos 3 meses o algo así, escasos, para que no es nuestra línea de trabajo, como comentaba Osvaldo antes, en los procesos de creación de cada uno de los espectáculos que hacemos con la compañía, tiene una duración de unos 3 años aproximadamente, ¿no? Entre el proceso de la creación de la música, de investigación, de la creación de la música y de la puesta en escena, se nos van 3 años de nuestra vida en el proceso, ¿no? Y realmente pasar todo eso a 3 meses, a un 10%, fue bastante duro. Nos encantó la idea porque pues, un artista que admiramos en general, y nos tiramos de cabeza, ¿no? O sea, venga, lo hacemos. Tuvimos que hicimos alguna creación propia, pero tuvimos que rescatar músicas. Lo que hicimos fue arreglos nuevos, reinterpretarlos, una puesta en escena totalmente nueva también, que eso sí fue creación de Osvaldo. Las letras, todo dentro de la temática, ¿no? De la obra de César Manrique, de su vida y de su obra, ¿no? Y gracias a esa idea que se nos iluminó, y Osvaldo, que lee muy rápido, se leyó muchas cosas y pudimos encajarlo, y en 3 meses pues estábamos montados en un escenario en la playa del Reducto haciendo un espectáculo que nosotros ni nos lo creíamos, ¿no? Y después también nos tomamos ahí una cosa, ¿no? Que fue, ¿no? Toda esos escritos, esas conversaciones de Manrique. Entonces, hacer ese trabajo, como ya uno tiene como el hábito, ya va a tiro hecho, ¿no? Entonces, ahí también nos arriesgamos, y a otros incluimos textos, ¿vale? Sí. Siempre, es decir, lo importante siempre es música, y le añadimos ciertos elementos de texto, ¿no? Sin caernos en un teatro musical, ni mucho menos, para nada. Y eran como pequeñas notas, ¿no? Y son apreciaciones, eran cosas como muy sentidas de Manrique, que las fuimos engarzando con las letras que Jonathan hizo, ¿no? Entonces, al final, la información que llegaba, ¿no? Llegaba de varios tipos, y fue otro elemento interesante porque sí. Los cantantes, músicos, y entonces también participaron. Entonces eran como voces de marineros, voces de otras personas, y jugamos con esa parte. Siempre era mínimo, es decir, estamos hablando de poco texto, y nos servía para las transiciones, nos servía para otros movimientos escénicos, sí, ¿no? Se introdujo más la parte actoral, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se quedó. Se quedó ahí. Es una de esas cosas que lamenta uno en la vida. Pero bueno, estuvimos a punto de entrar en la programación estable de Jamés otra vez con el espectáculo. Surgió la idea, ¿no? No fue nada oficial. Barajamos la posibilidad, lanzamos la propuesta, pero al final fue justo cuando el cambio de gobierno, sabes cómo pasan todas estas cosas. Sí. Y automáticamente se hizo un silencio, ¿no? No sabíamos qué pasaba y tal, y dejamos de presionar ese botón, ¿no? Claro. Entonces,
estamos contentos con lo que pasó. Honestamente, para nosotros no es un espectáculo como los otros, porque ha sido como no porque haya sido un encargo, sino porque hemos tenido que rescatar elementos de otros espectáculos para poderlo crear, ¿no? Entonces, honestamente, nosotros no lo sacamos a la calle luego como un espectáculo de pieles, por eso mismo, ¿no? Porque nos parece que nuestro proceso de creación es otro y tenemos que ser fieles a esa manera de crear porque es lo que nos da un resultado determinado, ¿no? Esto sí hubiera funcionado en un espacio como Jameos del Agua o cualquier otro auditorio, principalmente en la isla de Lanzarote, ¿no? Que claro, tenido en sí, ¿no? Pero bueno, muy contentos del trabajo que hicimos. En esta ocasión contamos con Hugo Carugati, que es nuestro otro iluminador. En esa época estaba entrando en la compañía ya de manera más clara, más sistemática. Y también, bueno, aquí le agradecemos el trabajo que hicieron tanto a él como a Dimas, porque, vamos... Escenario abierto, sí, altura, ¿cuánto? Sí, una locura porque no estaban las condiciones favorables y aún así sacamos el espectáculo para adelante y gracias, en este caso, gracias al trabajo de la compañía, obviamente, de los artistas, pero gracias al trabajo de los iluminadores y los sonidistas, aquello salió para adelante. Claro. O sea, era muy poco tiempo, ¿sabes? Cuando tienes las cosas no bien cogidas, sino con hilitos así, claro. No la parte musical porque estaba masticada. Sí, el engranaje del espectáculo no estaba asentado, ¿sabes? Y aún así salió dignamente. Justo hablando de esta línea de trabajo, podemos decir que Piel es quizás la parte más emblemática y conocida de Laboratorio Escénico, pero sabemos que tienen otro tipo de proyectos, como por ejemplo el caso de motivo que tenemos este domingo de autoría, sí, que es el trabajo con el grupo Tangato, precisamente con el espectáculo Conversaciones con Gardel, de este grupo, que lo vamos a tener el 30 de este mes en el Teatro Guiniguada. Primero nos gustaría saber cómo surge la idea y cómo se materializa, ¿no? Es sencillo. Tangato quería hacer un nuevo espectáculo, pero quería salir de lo que hacía habitualmente, ¿no? Ellos tienen un formato también un poquito teatral, y querían atreverse a dar un salto a otros niveles, ¿no? Entonces se pusieron en contacto con nosotros. Y nada, nos reunimos, le dijimos cómo trabajamos nosotros, porque esto es importante, es decir, nosotros tenemos una manera de trabajar que es la que nosotros sabemos, es decir, no es ni mejor ni peor, es la que nosotros conocemos y entonces nosotros esbozamos cómo trabajamos, cuál es la línea, cuáles son los roles y aceptaron, ¿no? Y como nosotros somos bastante en otras cosas, ¿no? Investigar, Tangato era una línea de trabajo interesante para el laboratorio, no tenía que ver nada con pieles, ¿no? Y en esos elementos, pues dijimos, pues vamos para allá, ¿no? Entonces nos atrevimos, ellos son también muy versátiles, sí, tienen, ¿no? una capacidad artística determinada. Y entonces yo ahí hablé con ellos y digo, bueno, podemos hacer esto, ¿no? Y antes estábamos hablando con ellos, ¿no? El otro día, revisando el texto, porque tú sabes que siempre se está reuniendo y era la parte actoral, porque ellos han actuado. Entonces, era llevarlos a esa parte escénica sin irnos, sin exigirle más de lo que no tienen, ¿vale? Para que eso sea lo suficientemente válido, ¿no? Porque son músicos. Entonces, hemos creado un producto que no existe, no, que suena así un poco, no existe a nivel canaria. Yo les pregunté, ellos dicen que conocen también a nivel nacional un producto muy fresco, muy diferente, porque es tango con letras creadas y las melodías, las composiciones de ellos, íntegro, todo. Después está la parte teatral o escénica, la dramaturgia que yo le he sumado y la hemos fusionado de tal manera que aquello es un show, ¿no? Bastante como rítmico, dura 1 hora, 2 minutos, te lleva de un lugar a otro, es como muchos cuadros escénicos enlazados bajo esa idea de que están en una consulta psiquiátrica en el que ellos van a conversar con Gardel, hay un guiño un poco a ese Esperando a Godot, no sé. Ajá. Es una mezcla, entonces tú te ves allí y dices, bueno, ¿qué pasó aquí, no? Y
como nos gusta arriesgar y utilizar diferentes lenguajes, dijimos, no, Jonathan, dijo, vamos para allá. Yo es verdad que he asumido más el rock, ¿no? En ese sentido. Y Jonathan dice, pues venga, yo confío en ti. A ver. Confío en ti, confío en ellos. Claro, mucho. Son grandes artistas los tres. Es fundamental en la línea de trabajo que llevamos en el laboratorio, ¿no? Entonces nosotros obviamente conocíamos el trabajo de Tangatos hace muchos años, ¿no? Y a mí personalmente me encantaban. Y yo sé que a Osvaldo también, ¿no? O sea, también fue como una alegría, ¿no? También que nos hayan elegido, ¿no? Para nosotros en este caso, ¿no? Eso fue una alegría personal y una alegría profesional también, ¿no? En este caso, están también Jonás García al sonido y Hugo Carugati en las luces. Forma el equipo completo que nos llevamos a cada lugar. Y trabajamos en el mismo formato de que no haya microfonía. Entonces, hay una... Tangato está bebiendo ahora un poco, ¿no? de todo lo que Pieles ha logrado. Entonces, hay muchos mecanismos ya adquiridos y hábitos que aligeran el proceso creativo y el proceso interpretativo. Entonces, claro, cuando ya sabemos cómo funciona. Entonces hacemos todo aquello que costó tanto, ahora podemos compartirlo y ejecutarlo. Son 3 personas nada más. Yo se lo decía a ellos, es decir, 3 personas todo el tiempo en el escenario. Hay un acto de valentía. Tú sabes lo que es estar sobre el escenario y cómo hay que defender. Son 3 en un escenario y entonces ellos querían, ¿no? Entonces, un reto para todos, ha sido un reto. Hemos tenido una gran aceptación otro día en el Paraninfo, sinceramente. Y más allá, que te guste más el tango, ¿no? Como espectáculo, yo creo que es un espectáculo digno, un espectáculo que se puede ir a ver, emociona mucho, trabajamos muchos elementos relacionados con la actualidad y también con la memoria histórica, que es importante en Argentina, el concepto de los desaparecidos, toda la parte de Arrabal, ¿no? Son muchos elementos, es como muy... Sí, bueno, y contextos más actuales como las abducciones de las redes sociales, ¿no? Son como los desahucios. Hay una puesta en escena curiosa, ¿no? Para unir todas estas cosas, ¿no? Porque realmente ellos también es que pelean o abogan, sí. No pelean, sino abogan por el tango actual, ¿no? Que es como una corriente que existe ahora mismo en Argentina y fuera de Argentina, en este caso en Canarias, por ejemplo, con ellos, ¿no? Que están establecidos aquí, pero hacen la música de su raíz, ¿no? Pero está esa tendencia, ¿no? A crear tangos actuales, ¿no? Un poco es la línea que hacemos, que podríamos hacer con Pieles, que cogemos música tradicional o de raíz y la contextualizamos, ¿no? En una forma contemporánea, ¿no? Y es un poco lo que ellos están haciendo también, o sea que, aunque parezca que no, estamos trabajando en líneas paralelas hacia un mismo lugar. Y importante. Además, decir también que el día 30 es estreno en Gran Canaria. Sí. Que solo se ha hecho la función del Paraninfo en Tenerife y vamos a tener la siguiente función en Gran Canaria. Este proyecto se presentó hace muchísimo tiempo cuando fue la convocatoria y tal y fue seleccionado. Y también una apuesta por intentar eso, apoyar estrenos, desarrollo de nuevas propuestas que se puedan hacer con nuevos lenguajes, intentar apoyar también consolidación de líneas de trabajo, sí. Un poco en esa línea. Y hoy va a ser... En ese sentido, perdona que te corte un momento, estamos súper agradecidos porque nosotros por lo general trabajamos con la autofinanciación, ¿no? En estos casos, ¿no? Entonces, saber que tenemos unos bolos determinados, cerrados y tal, nos da una seguridad que nos ayuda a la hora de producir el espectáculo, ¿no? O sea que en ese sentido estamos súper agradecidos, tanto al Paraninfo como al Teatro Guiniguada, te lo traslado directamente, porque con con esas 2 fechas pudimos arrancar, ¿no? Es importante. Claro, claro. Y sobre todo que se ha podido mantener en el paso del tiempo, sí. Y eso también da una estabilidad y tranquilidad para poder trabajar
porque, bueno, ahora hablaremos de ese tema, que es el último punto, pero antes de entrar en ese punto, os quería hacer dos preguntas rápidas para que no se nos eche mucho el tiempo encima. Una de ellas es si este tipo de trabajo lo habéis realizado anteriormente con otra empresa. No. No, es la primera vez que hacéis Sí. una especie de unión artística, ¿no? Que se juntan para desarrollar algo bajo el sello de laboratorio escénico, ¿no? Exactamente, sí. El nombre llegó más tarde que la empresa en sí. La fusión, y como decía Osvaldo, hace 20 años. Pero Y otra pregunta fundamental, ¿por qué creen ustedes, y así en plan marketing, frase de marketing, ¿por qué creen ustedes que el público tendría que venir el día 30 a ver el estreno de Conversaciones con Gabriel? Yo diría, ¿no? Si quieres viajar emocionalmente, ¿no? Por los leitmotiv del arte, ¿no? En el que está el tiempo, el amor, la muerte, ¿no? El recuerdo. Puedes ir y viajar a través del tango y de tres personajes muy peculiares. oye, esto como marketing no funciona, colega. Mucho peligro. A ver, Jonathan, capacidad de síntesis. Venga. Dime tú, un eslogan, venga. No, este tema que es tan complejo hay cosas que son inevitables decir, es que si no, ven, tango contemporáneo, no es solo tango contemporáneo, ven, fusión teatro y tango, tampoco. Es otra cosa, es decir, es otro formato. Sí, está todo lo que acabas de decir, es realmente lo que es. Sí. O sea, está la emoción, una puesta en escena distinta, la fusión de lo antiguo con lo moderno. Bueno, yo creo que son más que motivos suficientes. Sinceramente, creo que son más que motivos suficientes para venir a verlo. Simplemente ya con lo que estés comentando. Y ahora, el último punto, porque vamos a llegar ya a la hora, ¿vale? Y el último punto que quería hablar es sobre, bueno, es inevitable que llevamos meses con el tema de la pandemia y, bueno, la industria ha sido de las principales damnificadas con el tema del COVID. La incertidumbre y el no saber qué hacer por parte de algunos agentes de la cadena productiva en muchas ocasiones, pues bueno, ha generado un constante hilo sobre el tema de no saber por dónde tirar y bueno, una cierta incertidumbre, ¿no? Precisamente hace pocas semanas se hacía viral un comunicado del laboratorio escénico tras la cancelación de su a última hora de uno de sus espectáculos, que creo que fue en Tacoronte, ¿no? Creo recordar. Sí. Y hubo, bueno, hay un comunicado y un problema que se generó en un momento determinado que creo, no sé, pero creo que se ha solventado, no se solventó. Bueno, ahora lo comentéis vosotros. Sí, sí. Realmente hemos reubicado la fecha. Estaremos en diciembre. Pero vamos, eso sabíamos que iba a suceder porque sí, íbamos a reubicarlo, no pasa nada. Pero lo lamentable de todo esto es que hayamos tenido que llegar a esa situación, ¿no? Que no hayamos sido capaces de prever lo que se nos venía encima. En este caso, no fuimos solo nosotros. Ese fin de semana cayeron un montón de espectáculos. Justamente al día siguiente, Delirium estrenaba La Fábula del Topo en el mismo espacio, también se cayó. Y en otros espacios también de la isla y de otras islas. Decir también que no fue, matizar Sí. también que no fue una cuestión del ayuntamiento en sí, sino que fueron cuestiones Exactamente. Lo iba a comentar ahora mismo que se quedaron tan sorprendidos como nosotros, ¿no? Nadie se lo esperaba. Realmente 4 horas antes, pues, un comunicado de sanidad que desestimaba la posibilidad de hacer la función. Entonces, claro, realmente la sensación es de estar desamparados, ¿no? Frente a, en relación a nuestro trabajo, frente a las instituciones, ¿no? A raíz de ahí, y gracias a que nos pasó eso a nosotros y a otras compañías ese mismo fin de semana, pues el gobierno de Canarias en este caso, pues llegaron a un acuerdo con Sanidad para
para no sé muy bien cómo es, porque ya pertenece a los espacios escénicos, quizá tú mejor que nosotros no puedes decir cómo es, pero creo que te dan como la viabilidad mensualmente, ¿no? Para una programación mensual, es algo así, ¿no? Eso alivia tanto como a ustedes, ¿no? Pero bueno, hemos pasado por todos los estados frente a esta nueva situación. Que hemos estado mosqueados, hemos estado con ganas de mandarlo todo a la mierda. Ilusionados también. Y también hemos estado ilusionados, menos veces, pero también. Pero hemos encontrado un lugar que personalmente a mí me ha costado. Hemos encontrado un lugar de que nosotros realmente lo que tenemos que aportar es lo que sabemos hacer. Personalmente, me he cagado en todo, como muchos de mis compañeros. Y nosotros somos de los más privilegiados porque hemos podido reubicar todas las fechas que teníamos, no todas, pero sí un 80% de las fechas que teníamos en el año, en este último trimestre, que esperamos llevarlas a cabo. Pero hay mucha gente que lo ha pasado muy mal, ¿sabes? Personas, no estamos hablando de proyectos, sino de personas que lo han pasado muy mal, que no han tenido... Y lo están pasando. Y lo están pasando, que no, para comer, para cubrir las necesidades básicas, para pagar la luz, tu piso y un plato de tus hijos, tu familia. Eso es muy jodido. Eso es lo que estamos viviendo, pero insisto, y para mí ha sido un proceso duro, que me ha costado muchísimo, que todavía no lo tengo integrado del todo, pero creo que lo que tenemos que... como contraprestación a todo eso, lo que tenemos que hacer es derramar más amor, incluso si podemos, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero para eso tenemos que dejar hacerlo. Es así de sencillo. Es sumar, ¿no? Y es jodido encajar eso, es jodido encajarlo, porque cuando depende, muchas cosas dependen de eso, de tu propia labor, ¿no? Tu propia subsistencia, quiero decir. Es jodido imprimir amor ahí, ¿sabes? Digo, pues vale, me estoy comiendo los mocos, pero voy a poner amor en lo que estoy haciendo. Una polaridad bastante potente, ¿no? Pero yo pues creo que... Además, te entiendo perfectamente. Claro. Hay una imagen, una cosa que pasó el otro día, por ejemplo, con lo de Tagato, imagínate, ¿no? En el Paraninfo nosotros llenamos porque es verdad que el aforo es más pequeño, ¿no? Hay gente que no puede entrar porque se acaban las entradas y demás, ¿no? Entonces, una hora antes que empiece el espectáculo, te ves entrar a personas a taponar lugares de un teatro para dejar X espacios, ¿no? Libres, con todo este protocolo, cuando si hay un espacio seguro, donde se cumple todas las medidas, son los teatros, entonces, de repente verte que no sé, son 600 personas que caben en el... 601. Y 225 creo que es, no me equivoco, ¿no? Entonces, y dicen, no, aquí sí, empiezan a taponar espacios, ¿no? Es como si callara a la cultura, a la gente, como si no pudiera tener esa posibilidad real de decir, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando, no? Y saber, como dice Jonathan, que eso está ahí, y respirar y decir, pues esas 225 personas que han sido personas valientes, porque han dado un paso hacia adelante, que han tenido que comprar varias veces las entradas porque había mucho... Darle todo el amor que en ese instante uno puede ofrecer, ¿no? Suena así como muy... No sé cómo decirlo, pero es verdad, es un acto de honestidad, de transparencia, de vamos para allá, ¿no? Y es bonito, ¿no? Y yo creo que nos pasa a todas las personas que estemos sobre el escenario, fuera del escenario, a toda la parte técnica, a todo el mundo, todos programadores, todo el mundo estamos en eso. Y vamos a ayudarnos, ¿no? Y como dice Jonathan, en las instituciones pongan las condiciones favorables, porque si es un momento en el que hay que apoyar, de verdad, es este. Si hay un momento de verdad, es este. Porque hay tanto talento que quiere salir, que está ahí, que vamos ahí, ¿no? Entonces es de ida y vuelta, es como un tema de pareja, ¿no? El rollo compartido. Tiene que ser compartido, ¿no? Si tuvierais que hacer una propuesta concreta sobre eso que estás diciendo, Osvaldo, una propuesta que tú dijeras, se tendría que hacer esto y no algo genérico. 100% de aforo en los teatros. Ok.
Porque... Esa es la mía. Perdón. Sí, vamos por ahí. Es que... Porque eso me permite a mí, perdona, Sí. coger el teatro. Me permite coger un teatro. Si yo tengo un 100% de aforo, yo cojo el teatro. Yo me arriesgo. Yo soy una persona que se arriesga. Entonces yo lo hago. Y entonces hay más cultura en la calle. Porque como yo, hay mucha gente, ¿no? Hay muchas más personas, compañías, empresas que cogerían los teatros y los abrirían. Pero no podemos, ¿sabes? No podemos si no hay un aforo del 100%. No podemos. No salen los números jamás en la vida. Claro. 100% en los teatros. Ahora mismo es imprescindible que eso se haga. O sea, eso tiene que ser lo próximo, el próximo movimiento que se haga tiene que ser ese. No puede haber otro. Porque además nos permite a nosotros, a los propios trabajadores de la cultura, ejercer nuestro trabajo. Que hasta ahora estamos atados. Y a colación de eso, y si eso no puede ser, ¿no? Pues que los cachés, ¿no? Se paguen, porque claro, ya la gente no puede ir hay espectáculos o compañías que tienen un espacio, un público determinado y no pueden porque también es importante que todas las personas aporten su granito en los estilos y géneros musicales, escénicos. Entonces, todos sabemos que hay cosas que no llenan, por lo que sea, pues caché, ¿no? Es como una ayuda real, ¿no? Y sobre todo la continuidad, porque todo lo que queremos es trabajar. Está bien que hay una subvención, obviamente, pero actuaciones, que haya 8, 9, 10, 15 bolos, lo que se pueda, ¿no? Y llegar a pactos, y eso es dinamizar. Y por supuesto lo de 100, ¿sabes? 100%. Eso es como... Tener las condiciones favorables para que las cosas puedan también existir de otra manera, ¿no? La frase típica de no me des el pescado, sino dame una caña y enséñame a pescar, ¿no? En este caso, darme la caña es darme el 100% en el aforo, que me va a permitir a mí gestionar mi propio trabajo. Y si no puedes hacer, efectivamente, si no puedes tirar un poco por la línea que está diciendo Osvaldo. Sí, es esta otra opción, que es como subvencionar una parte, ¿no? de la ejecución de las funciones, ¿no? Porque tú sabes, al no haber dinero en la producción, no hay nada, entonces hay que hacer números y tienes que sumar cuántos bolos tengo y ahí metes todo. Claro, porque yo he escuchado cosas como, bueno, pero ¿y por qué no haces algo más pequeño? No, porque nosotros somos esto. Y esto es por lo que hay que pelear. Por esto. ¿Qué quieres? ¿Que me adapte? ¿Que deje a gente en el camino? Eso no puede ser. Nuestro proyecto es este. O sea, somos además uno de los proyectos que se salen un poco de las líneas que han venido habiendo hasta ahora dentro de la música, ¿no? Tenemos una pata en las artes escénicas. Somos de alguna forma como una compañía o un proyecto que hay que cuidar. Nosotros lo entendemos de esta manera, ¿no? Porque es, como tú bien decías antes, en esta franja es único. Somos 20 personas. Yo no voy a perder eso, no puedo perderlo. O sea, hago lo que sea porque eso se mantenga, ¿no? Entonces yo no voy a readaptar un proyecto que funciona por sí solo por una situación externa, ¿no? Claro. Voy a peleármelo hasta el final. Porque todas las personas que están ahí dentro son igual de importantes. Y eso no quita que haya obviamente un estado de flexibilidad, ¿de acuerdo? Y de aceptación con lo que sucede, ¿no? Y todo se debe. Hombre, pero desde la identidad, es decir, es como si yo le exigiera al Guiniguada o otro teatro, hazlo de otra manera, ¿no? Pero está claro que si hay una palabra que no has tenido que definir a todo y a todas durante la pandemia ha sido flexibilidad, es decir, capacidad de adaptabilidad, y ser amortiguadores, máquinas quitanieves. Hay un montón de definiciones que pueden más o menos marcar, pero yo creo que incluso respecto a lo que estáis comentando, yo creo que también otra cuestión fundamental es intentar mantener el nivel de actividad máximo que podamos dentro de la situación que nos permitan. Totalmente. Y hay cuestiones sanitarias que obviamente se intentan pelear, pero si no se puede, no vamos a darnos golpes contra la pared, tendremos que buscar soluciones y adaptarnos, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, yo te digo, y para hacer un poco de contraste, ¿no? Que me parece interesante, creo que, bueno, todo este tiempo yo creo que es un tiempo que lo hemos pasado todos muy mal. Yo particularmente lo he pasado muy mal viendo a compañeros y a compañeras pasarlo muy mal. Y eso te carga de una responsabilidad extra por tener que buscar soluciones y tener que sacarlo adelante. Pero sobre todo, también esa necesidad de escuchar más ahora que nunca, ¿no? Y sobre todo, ser proactivos. Es decir, si nosotros no buscamos soluciones que sean verdaderamente factibles, no, mira, a mí me gustaría que el virus desapareciera. Fantástico, a mí también, pero no va a desaparecer hoy, está claro, ¿no? Entonces tendremos que trabajar con que el virus está, que no hemos salido de la pandemia, que estamos en la pandemia y que dentro de la pandemia que estamos tendremos que buscar las mejores soluciones que se puedan optar y para eso hay que trabajar. Obviamente, y nosotros, claro, cuando estamos exponiendo nuestro trabajo no pretendemos porque sabemos que es difícil hacer una atención personalizada de cada proyecto. Obviamente lo entendemos. Pero sí es cierto que dentro de todo el espectro, de todo el sector, hay muchas realidades, muchas, y todas son válidas, pero son todas distintas, ¿sabes? Todas distintas. Entonces, yo entiendo que es muy complejo encontrar, pero hay cosas muy básicas en las que hay que incidir, como es el aforo. Hay que pelearse el aforo, hay que peleárselo, porque eso a los trabajadores independientes, como somos nosotros, nos permite coger los teatros. A nosotros y muchas compañías, tú lo sabes. Bueno. Lo sabes perfectamente. Eso abre una brecha nueva que puede arrojar un poco de luz en el sector para promotores, compañías, artistas individuales. Espacios abiertos también, es decir, cuando hablamos de espacios escénicos hablamos en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Es importante, ¿no? Que también se puede trabajar fuera, cumpliendo con unas medidas, con unos protocolos, y hay condiciones. Yo creo que tiene que ver con pequeños objetivos, ¿no? Sí. Como tú me dices siempre, encontrar un pequeño objetivo y trabajar por él. Pequeño objetivo es llenar los teatros. Vamos a olvidarnos de todo lo demás. Vamos a buscar las fórmulas en reuniones y convenios con sanidad, con quien haga falta, para que los teatros se puedan llenar, con unas normas de higiene y de protocolos determinados, ¿no? Entonces, pues sí. Además, justo con lo que estamos hablando, mi compañera Nieves de Canarias Cultura en Red del Departamento de Comunicación me acaba de mandar una noticia de última hora. Os la leo. Sánchez aprueba un nuevo estado de alarma para toda España con intención de que se prorrogue hasta abril. El nuevo decreto establece el confinamiento nocturno de las 11 de la noche a las 6 de la mañana en todo el país, con un margen para autonomía para poder adelantarlo o atrasarlo de una hora. Nuevas adaptaciones se avecinan y sobre todo en cuestiones horarias. Sí, hay un problema con todo esto, que lo que Jonathan nos dice, lo de la pelea interna, ¿no? Que tiene que ver con la incoherencia, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos elementos que son muy incoherentes y en el que las responsabilidades no están compartidas. Entonces, si uno es responsable para eso porque es un bien común, después hay otras cosas que no pueden suceder. No puede suceder lo que decimos de los aviones, no puede suceder que vaya el metro, el tren o el tranvía en nuestro caso, ¿no? Yo imagino los pibes míos en el instituto, ¿no? Va lleno, ¿me entiendes? Va lleno el tranvía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿entiendes? Entonces, hay que ser más coherente en lo posible. Y si no se puede ser coherente en lo posible, que haya transparencia, es decir, hay una necesidad. Hay una necesidad tan sencilla como también salió, ¿no? En el que los centros educativos sí o sí van a estar abiertos todo el año, por ejemplo, ¿no? No sé si me entiendes. Y hay una aceptación ahí y perfecto, pero como administración pública, otras están cerradas. No sé, toda esa incoherencia también repercute en la cultura porque la gente lo atrofia. Es decir, yo creo que hay que buscar esas coherencias, siempre pensando en el bien común, por supuesto, pensando siempre en la colectividad, siempre, y desde ahí trabajar las peculiaridades, porque si no, es un sector que... Osvaldo, yo creo que eso es completamente claro y yo creo que estamos prácticamente todo el sector de acuerdo. Es decir, lo que tiene que haber es coherencia, entendemos perfectamente las restricciones, entendemos perfectamente la normativa, entendemos que estamos en una pandemia y que no hay que olvidar que seguimos en la pandemia, pero que haya coherencia.
Sí, ¿sabes? Y yo creo que eso es, Bueno, que es lo que hemos mantenido nosotros en el laboratorio, ¿no? En el sentido, ahora nos llevamos para casa, ¿no? Al laboratorio escénico es, pues nosotros, ¿qué hacemos? Desde nuestras posibilidades, en nuestro espacio, con las actividades que realizamos, pues cumplimos con los requisitos, con toda la normativa y la gente pues sigue asistiendo pues también a la parte formativa de talleres de percusión canaria o los talleres de prácticas teatrales o laboratorios teatrales que yo imparto y también a la gente, también a adaptarnos a esa realidad. La gente viene con sus mascarillas, se puede seguir trabajando, ¿no? Y animar a las personas a que realicen esa actividad social necesaria, porque necesitamos respirar, necesitamos comer y necesitamos el contacto para vivir. Y no podemos abandonar el contacto con la gente, la mirada, aunque sea, si no te puedo tocar. No, y animar a que esas actividades también sociales, de grupo, reunirnos, o sea, es innecesario, es que el calor humano, es que si no, nos vamos a la mierda. Esa es la expresión. Completamente de acuerdo y ¿Qué pasa? hay que buscar soluciones, hay que buscar coherencia. En ese sentido, Dani, hay que también dar un impulso o animar a las corporaciones municipales a que apuesten, ¿sabes? Que de verdad sean valientes y que habiliten un espacio, si no tienen un teatro, que habiliten un espacio abierto, acotado, y que programen, que tienen que Es programar. más, Jonathan, desde aquí, nosotros que hemos desarrollado los protocolos de adaptación y fuimos el primer teatro en España en abrir y tal, desde el teatro nos ofrecemos a colaborar con cualquier ayuntamiento que necesite para echarle una mano. No podemos hacer los protocolos porque no podemos, pero sí podemos trabajar con ellos, intentar echarle una mano, intentar orientar en lo que podamos desde nuestro humilde trabajo. Desde aquí también nos ofrecemos. Sí, Porque, como tú bien dices, Jonathan, esto no lo soluciona un teatro, esto no lo soluciona una compañía. Esto se soluciona entre todos y todas, trabajando codo con codo sí, y dando lo mejor que podamos dar cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? sí, hay que ser valientes, ¿eh? Hay que ser valientes. Tanto quien programa como quien ejecuta. O sea, en todas las puntas de la cuerda tenemos que ser valientes. En ese sentido, y es ahora el momento. No vale que metas el rabo entre las piernas y que te acojones por programar un evento en tu municipio, ¿no? Tienes que ser valiente. Eres el programador, el técnico, quien sea, el responsable de la actividad cultural de tu municipio. Tienes que echar dos huevos y salir a la palestra. Y hay una cosa que es importante en ese sentido, que es menos palabras y más hechos, ¿no? Nos marcamos por las acciones, no por las palabras. Entonces, hay un trabajo, ¿sabes? En las acciones, es decir, tú apuestas por acciones concretas. Sí. Concretas. De 10 hace 7, pero son 7 que ya están hechas. Ya hay 7. No pudo ser, de acuerdo, pero hay 7. Ahí está el trabajo, ahí está el compromiso social y el compromiso real con la cultura. La cultura segura está bonito el hashtag y todo lo que tú quieras. La cultura segura es que tú sepas que en todos los municipios se está haciendo teatro, danza, música, todo tipo de arte y que ahí hay gente, porque la gente tiene la necesidad, hay una necesidad imperiosa. Hasta históricamente ha pasado que cuando hay más guerra, el público necesita pues claro. Compartir, expresarse. Esto obviamente no es una guerra, pero es una pandemia en la que hay una necesidad de encontrarse con el otro. Sí o sí. Hay que verse. Tú vas a los teatros y hasta la gente que va a los teatros, como público, ya el público hasta se mira. A veces antes entraba, ahora se mira. Estamos aquí, somos unos valientes. Se nota hasta el público cuando estás en este proceso, lo verás en los teatros. Eso es diferente. La gente quiere, coño, ¿sabes? Y tenemos que seguir siendo estrictos y rigurosos en nuestro sector. Las estadísticas nos están avalando, todos los resultados están a favor nuestro y tenemos que seguir trabajando en la línea en la que estamos trabajando. Eso yo creo que es la... Sí, perdona. No. Sí, perdona. Pensé que habías terminado. Que creo que es justo la línea en la que tenemos que trabajar. No es cuestión de ponerse medallas, es cuestión de seguir siendo constantes y viendo, bueno, lo que haga falta y seguir trabajando en lo que haga falta. Y si algún compañero o alguna compañera necesita ayuda, se le echa una mano, trabaja entre todos. Esa es la línea que hay que seguir con cariño.
Con mucho amor. Solo digo. En serio. Bueno, Jonathan, Osvaldo, un placer tenerlo aquí, a los dos. Muchísimas gracias. Nos despedimos de Domingo de Autoría. Vamos a poner ahora una pieza de Tangato para que las personas que nos están viendo pues, puedan seguir escuchando ya la música que van a poder ver el día 30. Muchas gracias y cuídate. Gracias a ustedes. Bueno, mi gente. Ya no hay amor, es solo un maquillaje de las redes. Ya ves cuáles, estamos sumergidos en un sueño más profundo y la indiferencia va engullendo a mi vecina, devorada por su cruz de soledad que le calcina. Se habla de proeza, pero apesta hipocresía, es otro despilfarro de esos locos al poder. Ya no hay amor, es solo un maquillaje de las redes. Ya ves cuáles, estamos sumergidos en el sueño más profundo. Y hoy en el sofá te atrapa el dios de la distancia, que te aplasta con su dedo y va cambiando de canal. ¿Cómo, dónde, cuándo se timbiaron nuestras almas? Es otro despilfarro de esos locos al poder. Se va la tarde, te besan la sombra, la fruta madura sola va a caer y en las avenidas ya se escucha un canto, son las multitudes del amanecer y la intolerancia ya tragó a mi vecina, sigue devorando y va para tu casa. ¿Cómo, dónde, cuándo se olvidaron nuestros sueños? Otra gran estafa de esos locos al poder. Ya no hay amor, es solo un maquillaje de la red.